Bien, ¿por qué elegí hablar precisamente de San Agustín, ¿no? Pude hablar de muchos otros padres de la iglesia. De hecho, Ujú. Kate Madison, en su libro The Shape of Sola Scriptura, tiene un apartado, de hecho es el primer capítulo, donde habla acerca de la presencia, entre comillas, de la sola escritura en los padres de la iglesia. Y él cita innumerables padres de la iglesia, ¿no? Yo creo que están mal citados, bueno, mal interpretados más bien, porque las citas ahí están. Pero las interpretaciones en última instancia es lo que a nosotros nos interesa. Pero elegí a San Agustín porque cuando nosotros vemos las tradiciones protestantes, a quien más reclaman para su bando entre los padres de la iglesia es al buen San Agustín. Siento yo que muchas veces se quieren apropiar de él y a veces ellos nos reclaman que nosotros queremos apropiarnos de San Agustín. Pero por supuesto, creo que nosotros estamos en posición de apropiarnos de San Agustín porque San Agustín fue un católico, no un protoprotestante o algo parecido, no coincidía con las doctrinas distintivamente protestantes. Porque claro, uno puede ir a San Agustín y encontrar la doctrina de la Trinidad y ve que los protestantes creen en la Trinidad, pero eso no implica que puedan apropiarse de él, ¿no? Son doctrinas históricas básicas. Yo hablo de doctrinas distintivas. Y entre esas doctrinas distintivas del protestantismo está la sola escritura. Uno puede hacer una búsqueda rápida en Google y buscar San Agustín y sola escritura y va a encontrar un montón de artículos de apologistas protestantes queriendo vincular esta doctrina innovadora del siglo XVI con San Agustín de Hipona. De hecho, me pareció bastante curioso y gracioso. Hace tiempo que yo leía un artículo de Lucas Vanzoli. Lucas Vanzoli es un apologista brasileño, protestante, y influye Ujú. mucho en los apologistas protestantes de habla hispana. De hecho, si ustedes se quieren anticipar a los argumentos de estos apologistas, vayan al blog de Vanzoli, lean sus artículos, estudienlos, refútenlos, y cuando vengan los protestantes de habla hispana, Ya no está. van a ver nada nuevo. Él tiene un artículo donde supuestamente recopila evidencias, ¿no? Evidencias de San Agustín que confirman la doctrina de la sola escritura en sus tiempos. Pero son evidencias bastante vagas, ¿no? Son evidencias del tipo, no sé, un texto que donde San Agustín diga, las escrituras tienen autoridad. Bueno, es que ese texto en absoluto prueba la sola escritura, ni siquiera da a pensar que San Agustín pudo estarse refiriendo a sola escritura. De tantos textos que cita Vanzoli, creo yo que solamente podemos extraer que, aquí los tengo, son uno, dos, tres textos. Tres textos de todos los que cita, de los que puede citar también Kate Madison, que es otro referente a la sola escritura. También está Gavin Orlund, que tiene un video hablando de San Agustín sobre sola escritura. Creo yo que solo tres textos pueden darnos a pensar o a considerar que quizás si los vemos de forma aislada, San Agustín podría estar pensando en una especie de sola escritura, pero si los vemos de forma aislada, porque si notamos Claro. la teología integral de Agustín, no vamos a encontrar nada parecido. Sí, es que suele ser como ya una práctica a veces común, ¿no? El hecho de que te cogen un texto, te lo aíslan y no te cogen el pensamiento completo del autor, ni la teología completa del autor. Claro, yo un texto me has podido coger diciendo una frase, pero esa frase, si tú la insertas, es como si yo cojo un versículo suelto de la Biblia. Si yo no la inserto en todo el conjunto de lo que es la teología completa, del pensamiento completo del autor, claro, yo puedo hacer con la frase lo que quiera. Básicamente puedo hacer lo que quiera, como aquel que dice, ¿no? Así es. Y de hecho, eh, esto sucede, como les decía, no solamente con San Agustín, sucede también con los otros padres de la iglesia. Pero Con lo todos. curioso de todo esto es que nosotros podemos leer los supuestos textos de prueba a favor de sola escritura en San Agustín y nosotros nos sentimos cómodos como católicos con esas afirmaciones de San Agustín o de otro Sí. padre de la iglesia respecto a las escrituras. El problema es cuando nosotros citamos textos de la tradición en los padres de la iglesia y cómo un protestante podría sentirse cómodo con esos pasajes.
¿cómo podría afirmar, sin dejar su protestantismo y sin abandonar el concepto de sola escritura, las partes en que los padres de la Iglesia hablan de la tradición como una autoridad vinculante, y no solamente vinculante, sino que debe acatarse a la par de la tradición de la Iglesia, perdón, Efectivamente. de las Escrituras? Entonces, antes de Claro, empezar... me vas a permitir hacer aquí solamente un paréntesis un poquito para decir, la doctrina católica defiende que la revelación es tenemos una revelación que llega a nosotros por dos vías y que queda a nosotros mediante dos vías: la tradición oral y la tradición escrita. La tradición escrita es la Biblia, ¿vale? Y la tradición oral es, podríamos decir que, bueno, es un poco la forma de vivir la fe también, aparte de que hay parte también de doctrinas que no implican tanto, no son tan principales, pero es también la parte de vivir la fe, es el culto, es la liturgia, son muchas otras cosas, ¿no? Es el modo en que se vive, es justamente la forma de vivir el Evangelio, que también es súper importante, no solamente en sí el Evangelio. Por eso siempre que nos dicen lo de, a ver, ¿qué enseñanza es que no estaba en la tradición, en que no está recogida en las Escrituras? Pues absolutamente toda la forma de vivir de los católicos, toda la liturgia, por ejemplo, el credo, por ejemplo, eso que la gente ahora conoce por credo apostólico, es una cosa que viene de la tradición oral. Así es. Por ejemplo, hasta que después llegó, se puso el credo apostólico por escrito, se fijó, después se fijó el credo de Nicea y todo eso, pero el credo, y lo tenemos, y aunque no lo tenemos escrito qué decían las frases, sí tenemos referencias a él desde el inicio como el símbolo y lo que se utilizaba en el bautismo. Y por tradición oral sabemos que era el credo apostólico. Bueno, era solo un pequeño paréntesis. Continúa. Ok. Bien, como comentaba, antes de iniciar con los textos de San Agustín, debemos ser justos, ¿no? Debemos ser justos y definir qué es lo que entendemos en principio por sola escritura. Porque antes de querer rastrear este principio en los padres de la Iglesia o en San Agustín, tenemos que saber qué es lo que significa para los protestantes, y en base a ello ver si los podemos rastrear en los textos de San Agustín que voy a citar. Bien, la primera cita es de Matthew Barrett. Matthew Barrett es un teólogo protestante que es bastante influyente, en su libro llamado God's Word Alone, en la parte de la introducción. Él define la sola escritura de la siguiente manera, cito. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Que voy a coger el documento de Google en el que las tenemos y lo voy a compartir en pantalla, porque así es más fácil, ¿te parece? Bueno, pero en el documento de Word no tengo la cita de una forma también estructurada, ¿no? O sea, la referencia. Y hay ciertas anotaciones que son mías, que son parte del guión. No, tranquilo, es solamente la parte de la cita, tranquilo. Ok, No para te no spoilear. preocupes. Es solamente la parte de la cita, ¿vale? Estabas diciéndome la de Matthew Barrett, ¿verdad? Sí. Está. Espérate un momentico aquí, que lo vemos aquí. Aquí está. Un momentico, que se me ha ido. Aquí, tranquilo. Comprenderás que no voy a poner lo que es el documento. Sí. Igual hay algunas citas que no tengo en el documento, ¿no? Vale, pero esta me parece que sí, ¿vale? ¿Es esta a la que tú te refieres? Es la de arriba. Sí, esta, la de aquí. Ahí Ajá. va. A ver, que se me ha movido. Aquí. Matthew Barrett, ¿no? Sí, ¿Es esta? Ajá. No, Así sería la de si la arriba. gente la puede leer bien. Sería de arriba donde dice Matthew Barrett. Vale, perdón. Aquí. ¿Esta? Ajá. Sola Sí, aquí. escritura. Vale, perdón. Bien. Matthew Barrett la define de esta manera. Sola escritura significa que solo la escritura, porque es la palabra inspirada de Dios, es nuestra autoridad infalible, suficiente y final para la Iglesia. La Biblia, por lo tanto, es suficiente para la fe y para la Para práctica. la práctica. Esto no quiere decir, desde este punto de vista protestante, que no haya otras autoridades o metaautoridades, podríamos llamarlas. Por ejemplo, sus pastores, unos dicen que la iglesia de una forma más general, o incluso la tradición, pero hay un problema práctico ahí. Teóricamente sí, teóricamente en el protestantismo la tradición tiene un papel
en cuanto a ser una autoridad subordinada a las escrituras, solamente teóricamente, pero en un sentido práctico, como veremos más adelante, no es así como lo pintan. Exacto. Eso es lo mismo que he defendido yo siempre. Yo siempre les digo, sí, en la teoría decís que sí, pero cuando vamos a la práctica, ¿dónde está? ¿Dónde se ve? Si cada vez que llegáis a un documento no os cuadra con lo que vosotros defendéis, lo descartáis, total, tenéis que descartar a la patrística entera, a la escolástica casi entera y a todo, con lo cual la tradición se queda en nada. Exactamente, y eso vamos a ver más adelante. Voy a tomar una segunda definición, un poquito más amplia, que es la de Kevin Van Hooser. Kevin Van Hooser también es un teólogo bastante influyente. Este libro está en español incluso, con publicaciones Querigma. Bien, voy a citar. Dice, no es que la escritura esté sola en el sentido de que sea la única fuente de teología. Más bien la escritura solo es la autoridad primaria o suprema en teología. Solamente las escrituras excluye a rivales como el ministerio docente de la iglesia y la tradición de la iglesia cuando se trata del papel de autoridad magisterial infalible. No elimina por completo otras fuentes y recursos de la teología. El desafío para aquellos que desean mantener la sola escritura es ubicarla correctamente en el patrón o economía más amplio como la autoridad primaria y final, pero no la única. Bien, nuevamente, teóricamente existen otras autoridades, ¿ya? Pero lo que ellos niegan es que estas otras autoridades tengan una autoridad magisterial infalible, por lo que el individuo y la propia iglesia en general tendría que apelar siempre a la escritura como autoridad suprema infalible, pero la propia iglesia no poder proclamar interpretaciones infalibles de las escrituras. Si gustas añadir algo. No. Es que es así, o sea, es que no hay otra. Estamos siempre. A mí es que esos argumentos me parecen siempre circulares. O sea, siempre acabamos en el mismo problema. En el momento que metes solamente el tema de la infalibilidad, solamente de la escritura, y todo lo demás es falible, estamos todo el tiempo a la pescadilla que se muerde la cola. Porque ¿de qué sirve que tú puedas ir volvemos a lo mismo, si yo voy a las fuentes de la iglesia primitiva, si no dicen lo que yo creo que está diciendo la escritura, digo que no valen, no las aplico, no importa que estén ahí, que sean testimonios de la gente que ha dado su vida por defender esa fe. No se tiene en tal. Y si además llega alguien y lo coge y lo añade y dice sí, como no se le reconoce ninguna, es igual de falible que cualquiera, pues no hay una autoridad que pueda ser vinculante. No puede tener vinculación para nadie, lo cual puedes decir eso como puedes decir lo contrario. Igual va a dar. Sí, y de hecho el problema aquí es que incluso si aceptamos que las escrituras son la autoridad final e infalible y solamente las escrituras gozan de este don de la infalibilidad, Kate Madison hace una aclaración importante en su libro. Él dice, toda apelación a lo que dicen las escrituras es una apelación a una interpretación de las escrituras. Y esto lo dice Madison, que está defendiendo la sola escritura. Entonces, el punto aquí es cómo confiar en estas interpretaciones de una autoridad infalible. ¿Qué garantía tienen nuestras interpretaciones? ¿Qué tipo de éxito tienen para que entonces nosotros podamos confiar en la iglesia si tales interpretaciones están sujetas al error? Mira No lo hay que una dice aquí instancia. Josué. Perdona, mira, Josué es protestante. Me encanta venir a los canales y hacer estas cosas y dice, la iglesia sí puede proclamar interpretaciones infalibles. Literalmente lo dice el prólogo de la confesión de Augsburgo. Sí. ¿Y me quieres decir de todos los protestantes del mundo cuántos están acogidos a esa confesión y además la consideran vinculante? Por favor. Entonces no digas la iglesia, di una confesión protestante, creo yo. ¿Qué dirías tú, Mike? Bueno, habría que ver esa confesión, ¿no? Y cómo conciliamos estas citas de estos académicos o porque estos académicos no están de acuerdo con dicha confesión. Porque ellos creen que la única autoridad magisterial infalible son las escrituras, no la iglesia.
la confesión de Augsburgo, igual lo digo mal y yo me hago un poco de lío, ¿no? Pero es un poco así entre presbiterianos, luteranos, no lo tengo así un poquito claro, ¿no? De los que se desplazaron a Estados Unidos, difiere de lo que es el luteranismo en sí en determinadas cosas. No sé si es otra rama del presbiterianismo antiguo o del luteranismo, eso no lo tengo muy claro, pero vamos, realmente es un grupo, solamente un grupo reducido, que no puedes decir es la Iglesia. Claro, es que yo creo que aquí también hay un problema para ellos, porque desde el punto de que la mayoría de los protestantes hablan de la Iglesia como esa Iglesia que es universal, en la que están todos, pues entonces no me pueden venir a decir, por muchas confesiones que haya, que se reconoce una autoridad de un magisterio infalible, porque la tendrían que reconocer todos si eso fuese cierto. No sé, Y de es como hecho, pienso yo, igual yo me equivoco. nuevamente ahí hay otro problema que es precisamente lo que vamos a tocar, que lo tengo programado aquí para el final, es la última cita que tengo de San Agustín, y tiene que ver con esta eclesiología del protestantismo y cómo ellos conciben en la práctica la autoridad de las tradiciones, porque al final de cuentas la Confesión de Augsburgo pertenece a una tradición, Decía, pero los luteranos me está contestando Josué, me parecía, pero no estaba segura. Pero tampoco no son tan, o sea, dentro de los luteranos hay también diferentes y hay divisiones. Y lo sí, sí. siento, pero es así. No hay un solo bloque de luteranos. Sí, Continúa. yo de hecho me he topado con luteranos clásicos que me han dicho que mantienen, al menos de forma piadosa, doctrinas como la Inmaculada Concepción o la Asunción de María. Entonces no es de Sí, extrañar que por ahí los luteranos lleguemos a tener eh, ciertas paridades teológicas en las que estemos de acuerdo. No es de extrañar. El punto aquí es si desde un punto de vista luterano dichas posiciones son coherentes o no son coherentes. Porque yo puedo decir creo esto, pero si mis doctrinas son incoherentes o no puede haber una inexión entre ellas sin que se caiga en el absurdo, pues vale poco, ¿no? Decir lo que tú crees, como lo que comentamos ahorita. Los protestantes pueden decir, yo creo en la autoridad de la tradición, pero a ver, eso es en la teoría. En la práctica, en última instancia, crees en tu interpretación de las escrituras y luego tu interpretación de las escrituras la rastreas en alguna tradición y luego supones que te sometes a esa tradición, pero en realidad esa tradición fue evaluada por tu interpretación de las escrituras, ¿no? Así que en esa cadena, en última instancia, la autoridad final no está siendo la tradición o ni siquiera está siendo autoritaria para ti. Tu autoridad está haciendo lo que tú interpretaste de las escrituras de forma individual. Eso en un sentido práctico. No sé si quieres continuamos. añadir algo antes de No, entrar. continuamos. Bien. Tenemos que saber también que para los académicos protestantes, o al menos no católicos, San Agustín suele ser de los primeros en concebir una doctrina de, vamos a decirlo así, así lo mencionan ellos, de dos fuentes de revelación. Claro, los católicos creemos en una sola fuente de revelación, pero los protestantes siguen empeñados en que no, en que creemos en dos fuentes de revelación. Claro que es una opinión teológica que si bien no está en línea con el Vaticano II, sí antes del Vaticano II habían debates en torno a esto y era permisible por la Iglesia. Entonces, por ejemplo, Kate Madison, también en su libro The Shape of Sola Scripture, en el capítulo 1 dice lo siguiente: aunque Agustín afirma claramente la autoridad de la revelación bíblica, también sugiere que existe una tradición oral autorizada extrabíblica. ¿Qué quiere decir esto? Totalmente. Que no solamente las escrituras son una autoridad, no sé si suena, una tradición, perdón, autorizada, sino que también la tradición oral es una tradición autorizada. Y Y es, autoritativa. Y ajá, autoritativa. y es fuera de las escrituras, desde Sí, el sí. punto de vista de Madison, ¿ya? Desde el punto de vista de Madison. Que esto se puede entender al decir extrabíblica como que la tradición no coincide con lo que mencionan las escrituras, ¿no? Pero finalmente, incluso si lo interpretamos de esa manera, esto no es sola escritura. Si Agustín creía eso, esto no es sola escritura.
Nosotros los católicos ciertamente creemos que la tradición es una expresión de la única fuente de revelación y si bien puede diferir en la forma en que se transmite, Eso es. puede diferir con la escritura en la forma, esencialmente y sustancialmente son idénticas. Ojo, sustancialmente son idénticas. Así que yo puedo encontrar rastros de la doctrina, por ejemplo, la Inmaculada Concepción en las Escrituras y los puedo encontrar en la tradición. Pero las Escrituras la transmiten de una forma y la tradición la transmite de otra forma, quizás con más claridad que las Escrituras. Pero Claro. sustancialmente, la doctrina de la Inmaculada Concepción sustancialmente es idéntica en las Escrituras y es idéntica en la tradición de la Iglesia. Es importante que precisemos eso. Sí, además yo haría también otra precisión que suele darse con mucha frecuencia, ¿no? Parece que cuando se dice extrabíblica se está diciendo contrabíblica. No, 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 no. No. Que esté fuera no significa que esté en contra, o sea, que no esté, que en las escrituras, como él dice, puede haber unas semillas, puede haber unos indicios. De hecho, así también se ha ido al camino de la Trinidad y todo eso, si eso no hubiese venido de la tradición oral, porque la Trinidad está por tradición oral. La tradición oral fue la que fue precisamente enseñando eso hasta que eso se llega a un concilio, se llega a tal, pero como todas, o sea, como todas las verdades cristológicas, como todo, vienen de una tradición oral. Eso no significa que tenga que ser contra la escritura. No hay ni una sola tradición, ni tradición oral importantes del depósito de la fe, ni siquiera tradiciones chiquitas que vayan contra la escritura. No tenemos ninguna. Exactamente. Todas las que han ido con la escritura se han sido designadas como herejías. Punto. Pueden haber, de hecho, en la tradición elementos de una determinada doctrina que quizás podrían entrar en conflicto con las escrituras, como por ejemplo en el caso de la Inmaculada Concepción, cuando tú vas a los padres de la iglesia, ves a diferentes grupos. Todos coinciden en algo, en que María tiene una santidad única. Pero algunos le conciben pecados personales, otros no le conciben ningún pecado personal, solo el pecado original. Otros dicen que tuvo el pecado original, pero solamente el cuerpo y no el alma. Entonces hay diferentes perspectivas. Y ahorita, después de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción y esas precisiones que se hicieron por parte del Papa, sabemos que varios de estos elementos debieron ser purgados o reformados, pero se mantuvo en sustancia la doctrina que María tenía una santidad única, una santidad distintiva. Pero aquí entra el punto. ¿Cómo distinguimos un desarrollo de la doctrina con una corrupción doctrinal? Si es en base a una interpretación individual, tanto de la escritura como de la tradición, pues bueno, vamos a entrar en un problemón, porque difícilmente la interpretación individual de una persona va a ser vinculante para toda la cristiandad si esa persona no goza de ciertas prerrogativas, como en el caso del catolicismo, la infalibilidad papal o la infalibilidad de los concilios, por ejemplo. Ciertamente podemos ver en la tradición que van a haber algunas cosas que necesitan irse purgando para que entonces nosotros podamos descifrar lo que es la tradición apostólica. Pero para hacer esto necesitamos una autoridad docente y magisterial que sea infalible y que nos pueda dar esa certeza de que estamos en un desarrollo doctrinal y no en una corrupción de la doctrina. Claro. Además, yo creo que siempre se olvida, ¿no?, que la promesa de nuestro Señor Jesucristo es a la Iglesia, o sea, es a la Iglesia a la que se le promete la asistencia y la guía del Espíritu Santo para llegar a la plenitud de la verdad. No se nos da de modo individual a cada uno de nosotros, se da a la Iglesia, a los docentes de la Iglesia, justamente a los apóstoles y a eso que son lo que los sucesores es lo que tenemos hoy en día. O sea, que es que no es algo de decir, venga, no, todos vosotros, no. Esa promesa del Espíritu Santo para llegar a la plenitud de la verdad no se da a toda la Iglesia. No, individualmente, quiero decir. No se da de modo individual a cada persona que formamos parte de la Iglesia, sino a lo que es la Iglesia. Así es. Bueno, quisiera citar también a otra autoridad que es Heiko Oberman. Heiko Oberman es un luterano
de lo más ortodoxo del protestantismo. Y por supuesto, Heiko Oberman tenía un afín bastante anticatólico. En su libro The Harvest of Medieval Theology, en las páginas 370-371, dice lo siguiente sobre San Agustín. El legado de Agustín a la Edad Media sobre la cuestión de la escritura y la tradición es doble. En primer lugar, refleja el principio de la Iglesia primitiva de la coincidencia de escritura y tradición. Aunque afirma repetidamente la autoridad última de la escritura, Agustín no lo opone en absoluto a la autoridad de la Iglesia católica. La Iglesia tiene una prioridad práctica, su autoridad, tal como se expresa en el sentido orientador de conmovere. Es una autoridad instrumental, la puerta que conduce a la plenitud de la palabra misma. Pero hay otro aspecto del pensamiento de Agustín. Encontramos la mención de una tradición oral autoritativa extraescritural. Estábamos diciendo. Mientras que por una parte la Iglesia mueve a los fieles a descubrir la autoridad de la Escritura, esta por otra remite a los fieles a la autoridad de la Iglesia en relación con una serie de cuestiones que los apóstoles no trataron por escrito. Como mencionas, Cruz, es algo que estábamos comentando, ¿no? Y esto lo están diciendo protestantes, no lo están diciendo los católicos respecto a San Agustín. Sí. Hay una tradición... Sí. No estoy de acuerdo con lo que dice, pero bueno, es lógico, es un estudioso protestante, mucho avanzado de ser, cuando dice que repetidamente pone como la autoridad última a la escritura. Yo no estoy de acuerdo en eso, pero bueno. Es una especie aquí de prima escritura, podríamos decirlo. Pero nuevamente esto no es sola escritura. A lo mucho Heiko Oberman, que en su libro también está haciendo un rastreo de la sola escritura en los padres de la Iglesia, a lo mucho lo que puede encontrar en Agustín, que supuestamente está algo apegado al protestantismo, aunque la prima escritura está más cerca del catolicismo, es que la escritura es la autoridad última. Pero incluso si es la autoridad última, necesita todavía ser interpretada. Y para eso tiene la docencia de la Iglesia en un sentido práctico, pero la escritura, como autoridad última, no podría ser interpretada, según Oberman, sin este acoplamiento hermenéutico con la tradición de la Iglesia. Y la tradición de la Iglesia también tiene una ¿cómo lo dice? Una autoridad que, aunque no está por escrito, sigue siendo vinculante para los cristianos, algo así como una metaautoridad. Nuevamente, esto a mí no me parece coherente, ¿no? Vendría a servir poco una metaautoridad o una autoridad subordinada teniendo la autoridad última de las escrituras. Para mí no es la mejor forma de tratar el pensamiento de San Agustín, pero bueno, como dices, es Oberman. Es como tú dices, y como te digo yo, no, para ser protestante ha llegado muy lejos. Hay que reconocerlo, ¿no? Hay que reconocerlo. Pero es muy curioso porque nosotros repasamos los concilios, los famosos primeros concilios fundantes, ¿no? Por así decir, del cristianismo, del catolicismo, y nosotros encontramos que siempre en las actas y en los discursos, los padres conciliares siempre hacen referencia a lo que los padres nos transmitieron, lo que los padres nos enseñaron, lo que hemos recibido de los apóstoles. O sea, el número de veces en lo que se hace referencia a eso, en lugar de a lo que es la escritura, luego a la escritura se le hace referencia a lo mejor en cuestiones concretas que se están debatiendo y tal, pero es inmensa. O sea, es inmensa como en las actas y en todo están constantemente haciendo referencia a los que estaban antes que ellos. Así es. Sí. Bueno, yo digo que ya podemos ir entrando con esto en materia, ¿no? Con el caso de Agustín. Me faltó algo. Bien. Como les dije, nada más hay 3 textos de prueba que yo pude ver, que yo pude encontrar entre los tantos que suelen ofrecer, que supuestamente apoyan la postura de la sola escritura, ¿no? El primer texto que tienen ellos de prueba es en el libro sobre el bautismo, en el Tratado sobre el Bautismo, libro 2, capítulo 3, sección 4. Voy a citarlo, es un poco extenso, pero vale la pena. Dice: pero ¿quién ignora que la Santa Escritura canónica
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, está contenida en sus propios límites y que debe ser antepuesta a todas las cartas posteriores de los obispos, de modo que a nadie le es permitido dudar o discutir sobre la verdad o rectitud de lo que está escrito en ella. En cambio, las cartas de los obispos de ahora o de hace tiempo, pero cerrado ya el canon de la Escritura, pueden ser corregidas por la palabra quizá más sabia de alguien más perito en la materia, por una autoridad de más peso o la prudencia más avisada de otros obispos, o por un concilio si en ella se encuentra alguna desviación de la verdad. Incluso los mismos concilios celebrados en una región o provincia deben ceder sin vacilaciones a la autoridad de los concilios plenarios reunidos de todo el orbe cristiano. Y estos concilios plenarios a veces son corregidos por otros concilios posteriores cuando mediante algún descubrimiento se pone de manifiesto lo que estaba oculto o se llega al conocimiento de lo que estaba oscuro. Bien, aquí debemos entender una cosa para entrar en contexto, ¿no? San Agustín está respondiendo a un grupo que está sosteniendo una determinada posición sobre el bautismo y están utilizando como respaldo al famoso Cipriano de Cartago, ¿no? Al obispo de Cartago. Por eso, San Agustín dice que las escrituras canónicas son superiores a la carta de cualquiera de los obispos. Y esto lo creemos los católicos. Nosotros creemos que las escrituras son superiores a la carta de cualquier obispo, sea incluso el más grande de los teólogos que tenemos, Santo Tomás de Aquino. Toda la Suma Teológica no es en absoluto superior a un texto de las escrituras, porque las escrituras gozan de infalibilidad y de inspiración. Pero Agustín continúa que no solo las escrituras son superiores a las cartas de cualquier obispo, sino también la carta de obispos más péritos, la prudencia más avisada de otros obispos, un concilio regional o uno plenario o ecuménico, como solemos entenderlos. Entonces, San Agustín no afirma que las escrituras están por encima de los concilios ecuménicos o algo por el estilo, al decir que las escrituras están por encima de cualquier carta de los obispos, sino que los concilios, al igual que las escrituras, están por encima de lo que dijo un obispo como Cipriano. Lo que está haciendo aquí Agustín es hacer como una cadena de autoridad, ¿no? Las escrituras están por encima de las palabras de obispos como Cipriano de Cartago, es lo que está diciendo San Agustín. Pero no solamente las escrituras, también los concilios regionales, un obispo más inteligente, más périto, o un concilio ecuménico. Aquí San Agustín está exaltando las escrituras como si fueran la última instancia de autoridad infalible o como si fuera la única regla infalible de fe. Esto no es lo que está diciendo San Agustín, no se ajusta a las definiciones que leímos de los académicos protestantes como Madison, Barrett o Van Hooser. No sé si quieras añadir algo aquí. No te preocupes, nada. No, a ver, se sale de lo que estábamos hablando, ¿vale? Estoy completamente de acuerdo contigo en lo que estamos hablando y esa es la interpretación que todos sabemos y es justamente lo que le está diciendo, ¿vale? Pero sí me gusta esta referencia que hace San Agustín, como tantas veces dicen que es que el canon, poco menos que lo hicimos solamente en Trento, ¿no? Pero sin embargo, fijaos cómo él ya hace referencia a que tenemos una escritura canónica, o sea, que ya hay un canon. Porque nos dicen muchas veces, bueno, eso fue inventado, en realidad no, Damaso no hizo ningún canon. Tú sabes que eso no lo suelen decir mucho, ¿vale? Pues justamente porque ya es canónica, porque está cerrada con la autoridad de la Iglesia, es por lo que dice San Agustín eso. Pero bueno. Sí, y de hecho San Agustín iba más allá, ¿no? Porque San Agustín, hace poco lo leía, no sé si tengo aquí el libro, seguro lo conocerán, lo habrán visto por ahí, Hebraica Veritas versus Septuaginta Autoritatem. Sí. Se menciona cómo San Agustín iba todavía más allá. San Agustín no creía solamente que los libros autoritativos de la Iglesia o canónicos eran los de la Septuaginta, incluyendo los deuterocanónicos, sino que incluso los propios 70 ancianos, los 70 judíos que tradujeron la Septuaginta, estaban inspirados al punto de que su traducción no contenía ningún tipo de error. Y ese era el debate con San Jerónimo. Sí, es un hermoso tema, Sí, pero sí nos saldríamos ahorita
Sí, sí. de lo que estamos Además es un tema que yo he referido muchas veces, como con el descubrimiento de los manuscritos de Qumran, voy a hacer solamente así el paréntesis rápido, justamente esos manuscritos han demostrado la fidelidad de la traducción de la Septuaginta a los textos originales, cosa que no sucede con los textos masoréticos, siempre, dale que te pego. Y de hecho, los propios Con los textos, sí, sí, con los textos masoréticos, sí. Los que son del siglo X, que son lo que es la actual Biblia hebrea y que procede del siglo X. Y hay muchísima más distancia en los textos y en las traducciones de la que hay de la Septuaginta. Así es. Bien, quiero citar, para cerrar con este texto, ¿qué es lo que hizo San Agustín para resolver la disputa con los donatistas, que era con los que estaba debatiendo respecto al bautismo? ¿San Agustín acaso apeló a las escrituras como una autoridad final para terminar este debate? No, lo que hizo San Agustín fue apelar a la unanimidad de la iglesia. En el libro 2, capítulo 1, sección 2, del mismo libro, del mismo tratado sobre el bautismo, dice lo siguiente: por consiguiente, si al practicar Pedro aquello y ser corregido por Pablo es mantenido por el vínculo de la paz y de la unidad y es promovido al martirio, con cuánta mayor facilidad y fortaleza se deben preferir las determinaciones establecidas por la Iglesia Universal a la autoridad de un solo obispo o el concilio de una sola provincia. ¿Acaso San Agustín dijo que por encima del obispo de Cartago, de San Cipriano o del concilio regional están las escrituras? Por supuesto que lo están, pero él no está apelando a las escrituras, está apelando a la iglesia universal. A eso es a lo que apeló Agustín para zanjar este debate. Un protestante seguramente hubiera apelado a las escrituras como regla final, entre comillas a las escrituras, no a sus interpretaciones de las escrituras. Pero San Agustín y a sus escrituras, que tampoco son las de San Agustín. Exactamente. Claro, que siempre se nos olvida, aquí decimos las escrituras, pero se nos olvida que no son las mismas. Nos olvida que no son las mismas. Porque es que, claro, todo esto va hilvanado porque San Agustín, no sé, eso me imagino que lo dirás, pero es igual, ya me voy a adelantar yo, ¿vale? Siempre. ¿Qué vamos a hacer? Porque él desde el inicio siempre ha dicho que él no creería nunca en las escrituras, si no era por la autoridad de la iglesia, porque la iglesia le había dicho, eso es inspirado por Dios, eso es palabra de Dios. Justamente por esta autoridad de la iglesia es por lo que él coge las escrituras y las pone arriba. Que es que es muy contrario, es muy diferente a decir, no, las escrituras, no. Es por la autoridad de la iglesia, por lo que San Agustín reconoce la autoridad de las escrituras. Fíjate, parece que no, pero eso es importantísimo, o a mí me lo parece. Ajá, sí, sí. Y pues incluso aquí al apelar a San Agustín a la Iglesia Universal, es una forma de entender que está apelando también a la tradición, porque la Iglesia Universal no solamente son los del presente, son también los del pasado. Y de hecho, el profesor de historia, de la Iglesia, un profesor protestante llamado Mark Ellingsen, dice esto sobre San Agustín: cuando se tomaban decisiones sobre asuntos eclesiásticos, apelaba tanto a la Biblia como a la tradición, permitiéndoles funcionar especialmente en casos en que las escrituras no establecían una regla definida. De hecho, contra los herejes maniqueos, Agustín sostuvo que la razón para creer no se encuentra solo en las escrituras, sino que se basa en la tradición católica. Y es precisamente lo que vimos que hizo también con los donatistas. No solamente porque si nosotros vamos a ese debate contra los donatistas, vemos que Agustín apela innumerables veces a las escrituras, pero aquí vemos que apeló a la tradición, a la iglesia universal. Claro. Porque para ellos, los padres de la iglesia, como dice J.N.D. Kelly, es imposible o es hasta torpe preguntar qué era más que lo otro, si las escrituras o la tradición. Y J.N.D. Kelly no era católico. Es absurdo hacer este tipo de preguntas, porque para ellos existía una inexión entre la escritura y la tradición. Había un acoplamiento hermenéutico, como dije ahorita. Los dos tenían su valor. Okay. Bien.
Vamos con el segundo texto de prueba, ¿no? Esto viene en la carta 82, que es una carta que San Agustín dirigió a Jerónimo. Y aquí nos vamos a encontrar con lo que veníamos hablando, que no está aquí tan fuera de lugar, que es el canon de las Escrituras, ¿no? Porque en eso se basó el debate de Agustín con Jerónimo. En esta carta dice San Agustín: confieso a tu caridad que solo aquellos libros de las Escrituras que se llaman canónicos he aprendido a ofrendar esa reverencia y acatamiento, hasta el punto de creer con absoluta certidumbre que ninguno de sus autores se equivocó al escribir. Bien, el contexto del debate entre Agustín y Jerónimo se centra en la cuestión de la inerrancia de las Escrituras o en la inerrancia de la traducción de las Escrituras. San Agustín creía que las Escrituras podrían registrar errores. Por ejemplo, la situación de contienda entre Pablo y Pedro, que para él estaba mal registrado y mal traducido. Sí. En la carta 28, Agustín habla de esto, pero el mismo contexto aclara que esa es la intención de la carta. Más adelante, en esa misma carta, en el capítulo 2, en la sección 4, dice esto San Agustín: creo que me dices eso por disimulo y doblez. Perdón, creo que no me dices eso por disimulo y doblez, sino por la conciencia que tienes de tu vida y costumbres. Pues cuánto más justo será que yo crea que el apóstol Pablo no sintió cosa distinta de la que consignó refiriéndose a Pedro y Bernabé cuando yo vi que no caminaban según la verdad del evangelio. Dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, no vives a estilo judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Cuándo podré estar seguro de que el apóstol no me engaña al escribir o hablar si engañaba a sus hijos, que le hacían sufrir dolores de parto mientras Cristo, es decir, la verdad, se formaba en ellos? Empezaba diciéndoles: de estas cosas que os escribo pongo por testigo a Dios que no miento. Y sin embargo, no les escribía con veracidad, sino que les engañaba con no sé qué simulación y dispensa. Afirmaba que vio que Pedro y Bernabé no caminaban rectamente según la verdad del evangelio y que se opuso a Pedro en su cara, no por otra cosa, sino porque obligaban a las gentes a judaizar. Entonces, para Agustín, el hecho de que Jerónimo creyera que habían errores en las traducciones y transcriptores implicaba dudar de las demás palabras de los apóstoles. Claro. Sí, dime. No, que tú estabas diciendo, yo estaba sintiendo de que, claro, que tiene mucha lógica. Es que en el momento que dudo de una, yo ya puedo entonces dudar de cualquiera. Ajá, sí. ¿Cómo tenemos entonces ya confianza en los apóstoles? Entonces, para recordar, San Agustín en la disputa con Jerónimo sobre la verdad hebrea, la hebrea veritatis, que sostenía Jerónimo, y la autoridad de la Septuaginta, o Septuaginta Autoritatem, Agustín sostuvo que los 70 estaban inspirados por Dios y que por lo tanto estaban libres de errores. Y era una opinión común en la iglesia primitiva, que la Septuaginta, que los traductores de la Septuaginta estaban inspirados. Agustín no está hablando, por tanto, aquí en un contexto sobre la autoridad última a la que debe apelar el cristiano, sino si alguien puede registrar algo falso en las Escrituras, lo cual es distinto. Agustín solamente está diciendo que cuando se trata de los comentarios de San Jerónimo o de cualquier otro, prevalece la autoridad de las Escrituras, las cuales están totalmente libres de errores. Y eso creemos también los católicos. Creemos que solo las Escrituras están completamente libres de error. Es decir, que siempre son infalibles. Sin embargo, esto no excluye que otros organismos sean a veces infalibles, como lo es la tradición y el magisterio. Y creo que aquí Cruz quiere añadir algo importante. No pasa nada, no te preocupes. No, yo lo que pasa que, vamos, igual yo sí estoy en un error, ¿no? Pero ¿no se le llama eso inerrancia? ¿A cuál? Al que no tenga absolutamente ningún error. ¿Eso no es la inerrancia de las Escrituras y no en sí la infalibilidad? Esto es una pregunta, no tiene nada que ver con lo que yo quería añadir. Esto es una pregunta. Ajá. Porque yo creo que el tema de que no tiene ningún error es lo que se conoce como inerrancia. Creo. Ajá. En los debates académicos normalmente suelen utilizar los términos inerrancia e infalibilidad a veces como intercambiables, ¿no? Sí, bueno, es que evidentemente tienen, comprende, porque si la infalibilidad también es que no cometes error,
Ahora, lo que pasa es que la inerrancia es como llevarla al punto de decir, bueno, es que no cometen un error, porque, por ejemplo, la Iglesia Católica entiende que la infalibilidad está en la sustancia y no en la forma. Cuando tenemos un dogma, la sustancia, o sea, lo que se quiere de verdad decir y lo que se está diciendo es lo que es infalible. Luego, la forma de expresarlo no es que tenga que tener error, pero sí puede ser cambiable o reformable, pues porque se pueda expresar de una forma más concisa, mejor, más clara o lo que sea, en un momento determinado en el futuro, ¿no? Eso es lo que la Iglesia cree y eso no afectaría a la sustancia del dogma. Entonces, claro, yo entiendo infalibilidad desde ese punto. A lo mejor al nivel de las escrituras no se entiende así, pero al entenderla así, por eso sí digo infalibilidad y digo inerrancia, que la inerrancia es el hecho de que hasta lo que está contado, tal y como está contado, no puede haber un error de traducción o no puede haber un error ni siquiera de que haya, decir, bueno, es que aquí se ha equivocado escribiendo esto. Tú me entiendes, ¿no? Se ha equivocado esta frase. Pues sí, no. sí, sí. Pues bueno, incluso aquellos que sostienen la inerrancia de las escrituras, por ejemplo, Norman Geisler, que tiene un libro, él es protestante, tiene un libro defendiendo la inerrancia de las escrituras. Sí. Él mantiene que las escrituras pueden haber errores del tipo ortográficos, por ejemplo. Se ha encontrado que en las escrituras hay errores ortográficos. Entonces yo creo que la inerrancia, en ese sentido, no se entiende, ¿cómo decirlo? En un sentido tan absoluto, pero creo yo que a falta de un mejor término se utiliza el concepto de inerrancia. Pero creo yo también que la infalibilidad se puede utilizar de una forma intercambiable. Quizás sea más apropiado utilizar el término infalibilidad, por ello de que esto no excluiría o no sería tan estricto como el término de la inerrancia, pero bueno, es lo que yo he observado o sea, para un católico, nosotros vamos a usar mucho más fácilmente el término infalibilidad que el de inerrancia. Sí, sí. Porque nosotros comprendemos que lo que ahí es la verdad, como es, y absoluta, es la verdad que está revelando las escrituras. Pero que Dios al revelar, como es una inspiración y no es un dictado, ¿vale? Van a entrar en juego cada persona, el hecho de cómo escribía, de cómo interpretaba, de cómo veía el mundo, de un montón de circunstancias y de vicisitudes que puede hacer que no se expresase del modo más claro. Para nosotros lo que nosotros queremos decir es que en las escrituras ha quedado plasmado todo y solo todo y solo lo que el Espíritu Santo quería que se quedase plasmado. A eso es a lo que nosotros nos referimos. Así es como católicos, como entendemos el término, entendemos lo de la infalibilidad. Sí, sí. Sí, yo creo que a esas conclusiones podemos llegar ahorita, o incluso en el pasado también pudimos haber llegado a tales conclusiones. El punto aquí es que estamos tratando con San Agustín y a veces apelar a un padre de la iglesia cuando la doctrina no está tan desarrollada, pueden haber muchos matices que podemos hacerles. Claro. Pero lo que sí percibimos en San Agustín, por ejemplo, en el caso de los traductores, ¿no? Que San Agustín creía que estaban inspirados por Dios y que no contenían error. De hecho, por ahí circulaba en épocas de San Agustín una leyenda de que supuestamente los 72 ancianos que tradujeron la Septuaginta, cada quien tradujo completamente el texto hebreo, cada quien lo tradujo por su lado y que después reunieron todas esas traducciones y que mágicamente todos coincidían, todos escribían exactamente lo mismo. Es una leyenda, ¿no? Pero era una leyenda que está bastante difundida. Sí, es verdad, esa yo la conozco. El punto aquí que vemos es que, por ejemplo, los que citan este texto para probarnos que San Agustín mantenía sola escritura, indirectamente nos están diciendo, mira, San Agustín no dice como ustedes que el magisterio está totalmente libre de error o que la tradición está totalmente libre de error. Por supuesto, lo que nosotros llamamos tradición apostólica, aquella tradición que es autorizada, aquella que la iglesia discernió que era una tradición que los apóstoles habían transmitido, está libre de error.
pero la tradición en un sentido más general puede contener ciertos errores que no son o que no ponen en riesgo la fe de las personas, pero que dichos errores son purgados o determinadas doctrinas son reformables, ¿no? Son reformables. Yo siempre me gusta mucho poner de ejemplo la Inmaculada Concepción porque, como dice Dave Armstrong, no hay una doctrina que tenga o que de la cual se pueda teorizar tanto respecto al desarrollo. No hay una doctrina que se haya desarrollado tanto como la Inmaculada Concepción o a la cual podemos poner como ejemplo mejor que la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción, en su etapa más primigenia, era bastante discutida. Muchos la llegaban a rechazar incluso en el sentido que la definió el Papa. Pero precisamente la doctrina de la Inmaculada Concepción es un ejemplo de una tradición que fue reformada hasta llegar a su desarrollo óptimo cuando fue pronunciada dogmáticamente, ya con todos los matices, con todas las precisiones, con todas las purgas que se les tuvo que hacer. Y parte de esas purgas era, por ejemplo, los pecados personales de María, luego el momento en el que María fue santificada en el vientre de su madre. Lo que vemos es que poco a poco en la biografía de María se fue retrocediendo su santidad. Algunos pensaban que fue en la Anunciación donde María empezó a ser impecable, otros creían que fue antes de la Anunciación, otros que fue en el nacimiento, otros que fue en dicha etapa de concepción, otras que fue precisamente etapas de concepción, etapas del embarazo, y otros pues ya afirmaban, como por ejemplo Duns Scotus, que fue desde la concepción que María fue completamente que Dios tenía que tener el poder también de prevenir, porque si no, no mostraría toda su omnipotencia y toda su soberanía. Pero fíjate que yo en cierto modo no estoy tan de acuerdo en eso, porque cuando yo me he metido mucho a estudiar también el tema de la doctrina de la Inmaculada Concepción, y yo no estoy tan de acuerdo con que haya habido un desarrollo como aquel que dice de parte de la nada, porque lo que sí se ve, por ejemplo, lo que yo veo, esto es personal, a todos los del chat, esto es personal, ¿vale? Lo que yo he ido estudiando. Lo que yo veo que a veces hay como zonas de influencia geográfica en los que había algo más o algo menos. Pero nosotros nos vamos, por ejemplo, a la oración Suctum Presidium, hemos tenido las pruebas arqueológicas, sabemos que para ya el año 250 después de Cristo, se rezaba de modo universal en toda la iglesia. Tenemos hoy en día las pruebas, tenemos los restos, las seguimos rezando, tanto en la iglesia ortodoxa como nosotros en el rito, se sigue rezando en toda la cristiandad. Y esa oración en sus diferentes traducciones siempre está diciendo la sin mancha, la pura, la glorificada. Entonces, tenemos que darnos cuenta también de que yo creo que ahí lo estamos, no sé por qué, no lo estamos orientando bien. Estamos muy metidos mirando hacia atrás con la cosa de que es un desarrollo, y creo que lo que fue el desarrollo fue el hecho de que el hombre aceptase y comprendiese lo que implicaba el hecho de que no tuviese pecado original. Porque cuando nosotros tenemos a San Ireneo de León, ¿a San Ireneo era? Sí, San Ireneo, el que nos está poniendo a María como la nueva Eva, él ahí ya está con esa implicancia. Ahí ya hay una teología mariana impresionante, desarrollada en el 200 y poco. O sea, no. Por eso cuando a mí me hablan de desarrollo, yo no veo ese desarrollo tan largo. Yo creo que ha sido más un problema de aceptación, de maduración del hombre, para comprender lo que eso llevaba y poder ser capaz de exponerlo y de definirlo, más que el hecho en sí de la creencia que existía. Fíjate bien lo que te quiero decir. Y sí es verdad que en algunos lados un poco más, un poco menos. También entiendo que muchas veces, y lo vemos también incluso ahora, ¿vale? Digamos que las personas, los eruditos se dedican a veces a hacer estudios, ¿no? Que en mucha medida no están quizás reflejando la fe que se vivía, sino que eran temas personales, temas de elucubración, tal, y ahí creo que hay mucho de eso, porque es irreconciliable
para mí, vuelvo a repetir que es una opinión personal, para mí me resulta irreconciliable el hecho de que una oración como Subtum Presidium se estuviese rezando en la Iglesia Universal y cuando nos ponemos con las traducciones serias de esa oración, y todavía hoy por hoy, y tenemos incluso ahí a los ortodoxos, dicen, no, nosotros no creemos en la Inmaculada Concepción, pero para vosotros es la sin mancha y es la pura. Y bueno, luego estamos con un tema del pecado original, con lo cual al final, cuando llegamos a cómo entiendes tú el pecado original como nosotros, estamos hablando de lo mismo, aunque no sean las mismas palabras. Luego esa fe estaba ahí. ¿Cómo se podía estar rezando esa oración? Y que se diga que yo creo que esa era la fe del pueblo y que luego había problemas, pues como a veces pasa, ¿no? También entre los eruditos y tal. Y bueno, han quedado registrados esas personas que piensan de una manera o que piensan de otra, pero que no en eso están reflejando la fe del pueblo. Creo. Esto es personal mío. Lo repito. Yo así lo veo y cada vez contra más me meto a estudiarlo, más lo veo así. Bueno, para no desviarnos tanto del tema. Sí, pero no vamos a terminar hablando de la Inmaculada. Quizás, y se presta también a hacer un programa sobre eso, ¿no? Donde podríamos estar intercambiando opiniones. Yo creo que hay mucho que hablar sobre la doctrina de la Inmaculada Concepción y normalmente los protestantes suelen cometer muchos errores cuando hablan de esta doctrina. Como con la de la Asunción. Como de la Asunción. Yo creo que hay un problema de enfoque, ¿no? Un problema de enfoque y normalmente yo no recomiendo a nadie que debatan temas con tanto distanciamiento teológico, y esto lo aprendí de un amigo que, pues, por ejemplo, para debatir el dogma de la Inmaculada Concepción necesitamos muchos presupuestos teológicos. Que hay que hacer una base teológica muy grande y eso no se puede hacer en un debate en 10 minutos. Exactamente. En la Asunción pasa igual, o sea, es que... Antes de debatir temas como la Inmaculada Concepción o la Asunción de María, tengo que debatir el tema de la tradición, tengo que ver qué enfoque epistemológico tiene el protestante sobre el desarrollo de la doctrina y cuál tengo yo. Tengo que debatir acerca de cómo funciona la exégesis tipológica, porque entre los protestantes hay diferencias entre cómo funciona la tipología y los católicos también tenemos nuestra forma de usar la tipología. Hay mucha tela que cortar antes de entrar a estos debates. Efectivamente. En 2 horas, 3 horas, 4 horas no vas a debatir esto. Se necesita muchísimo tiempo. Claro. Entonces, bueno, vamos a pasar con el tercer texto, ¿no? El tercer texto de San Agustín, que supuestamente apoya sola escritura. Este es corto. Bien, esto se encuentra en Contrafausto, libro 33, capítulo 9. Estas traducciones Este es el texto de nuestro querido Cristian Izquierdo. Sí, lo he por ahí. Así que puedes añadir mucho aquí. Bien, dice: si reconocen la autoridad suprema de las Escrituras, deben reconocer aquella autoridad que desde el tiempo de Cristo mismo, a través del ministerio de sus apóstoles y a través de una sucesión regular de obispos en las sedes de los apóstoles, se ha conservado hasta nuestros días en todo el mundo, con una reputación conocida por todos. Allí también el Antiguo Testamento tiene sus dificultades resueltas y sus predicciones cumplidas. Bien, quiero precisar que esto señalo ahí en lo que tú estás mostrando, que es la traducción de Richard Stothard. Sí. Esta es una traducción que se encuentra en la página New Advent, que vienen pues los textos de todos los padres de la iglesia. Sin embargo, en una página en español, no recuerdo cómo se llama, que recopila también todas las obras de San Agustín. Agustín.it o algo así se llamaba. Sí. Ahí hay una traducción del mismo texto del padre Pío de Luis, de la Orden de San Agustín, y en vez de traducir como autoridad suprema de las Escrituras, él traduce simplemente como autoridad de las Escrituras. O sea, omite la palabra suprema. No sé a qué se deba, es simplemente una curiosidad y una cuestión de traducción, pero creo yo que es algo que da que pensar. Sin embargo, vamos a considerar la traducción de Richard Stothard, ¿no? Bien, para esto, para entender este texto, tenemos que hablar de las diferencias entre la suficiencia formal y la suficiencia material de las Escrituras.
Antes de eso, si no te importa, querría hacer un poquito de énfasis en el texto que hemos leído, porque él está diciéndoles, si vosotros queréis sustentar, estaba hablando, dice, si vosotros queréis sustentar la autoridad suprema de las Escrituras, no podéis evitar entonces tener que reconocer a los concilios y a toda la autoridad eclesiástica de la Iglesia, lo muestra ahí, en esa sucesión a través de los obispos, que es la que os ha dado las Escrituras. Exactamente. Que es básicamente el argumento que nosotros les hacemos muchas veces. O sea, no me puedes decir, para ir a las Escrituras es que tenemos que ir antes a quién proclamó esas Escrituras, que es donde no suelen querer ir, pero es necesario. ¿Con qué autoridad fueron establecidas eso como Escrituras y como palabra de Dios? Así es. Nuevamente San Agustín señalando la importancia de la Iglesia, ¿no? Bueno, además, disculpa, que voy a aprovechar para... Nada, lo remarco una chispa solo, ¿vale? A ver, lo pongo aquí. ¿Veis? Porque es aquí, mirad, es aquí donde dice, deben reconocer aquella autoridad que desde el tiempo de Cristo mismo, fijaos, a través del ministerio de sus apóstoles y a través de la sucesión regular de obispos en las sedes apostólicas, se ha conservado hasta nuestros días en todo el mundo. ¿Os dais cuenta? Es lo que os quería decir. Es que lo dice clarísimo, que para poder apelar, incluso aunque tú quieras reconocer la Escritura como autoridad suprema, necesitas reconocer antes que eso viene justamente por la autoridad de la sucesión apostólica. Y de ahí viene lo que dice San Pablo, ¿no? Que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y eso implica las Escrituras mismas. Total. Bien. Lo que quiero explicar aquí primero es la diferencia entre suficiencia formal y material de las Escrituras. ¿Qué es la suficiencia material? La suficiencia material es la postura en la que las Escrituras contienen toda la revelación divina o todo lo necesario para hacer teología. Es como si yo tuviera todos los ingredientes para hacer un pastel, ¿no? Pero me falta el pastelero. En cambio, la suficiencia formal quiere decir que las Escrituras contienen el material de la revelación divina claramente comprensible. No necesito aquí un pastelero, simplemente necesito mi lectura de las Escrituras. En este sentido, la Iglesia no sería necesaria para la interpretación de las Escrituras, porque las Escrituras, como dice el Catecismo de Fe de Westminster, son la única regla de fe infalible para interpretar las propias Escrituras, es decir, las Escrituras interpretan las Escrituras. El problema con esto, como dice el teólogo protestante Timothy Ward, cuyo libro fue publicado no en cualquier lugar, fue publicado en la Oxford University Press, es que en general los padres de la Iglesia afirman la suficiencia material de las Escrituras, pero niegan su suficiencia formal. Exactamente. Entonces San Agustín aquí habla de una suficiencia material de las Escrituras, no está hablando de su suficiencia formal. Un católico puede hablar de las Escrituras como autoridad suprema, pero eso no está excluyendo que también lo sea la tradición y la autoridad del magisterio. De hecho, eso es lo que defendemos los católicos, ¿no? Ese tripié en el que tenemos tradición, tenemos Escrituras y ambas también como en una interconexión y en una relación entre ambas y son interpretadas por el magisterio. Y eso, ese tripié que mencionas, también lo menciona San Agustín en su libro sobre la Trinidad, libro 4, capítulo 6, sección 10, dice lo siguiente: pero las razones que he dado aquí las he sacado de la autoridad de la Iglesia, según la tradición de nuestros antepasados o del testimonio de las Escrituras divinas. Entonces San Agustín también mantenía este tripié autoritativo para la Iglesia. ¿Quieres añadir algo antes de que No, sí, no, tranquilo, fenómeno. Sí, es así como se ha creído siempre, es que es lo que pasa, es que lo que tú dices, siempre los protestantes nos van a esa dicotomía de que en primer lugar, que en segundo, que está subordinado. No. No hay primero, no hay segundo. La revelación es una y llega a nosotros a través de dos vías, de dos canales.
por eso que la fuente de la revelación sigue siendo una, que es Cristo, que es quien vino a poner la revelación aquí, ¿no? Y la revelación es una, pero llega por dos canales, por eso no podemos poner a un canal por encima del otro. Porque son dos canales que se complementan además, porque la escritura coge luz con la tradición y la tradición coge firmeza y coherencia con la escritura, porque ahí es donde le vemos sus bases y sus raíces doctrinales. O sea, son complementarias, completamente. Así es. Bueno, yendo con San Agustín, ya estamos viendo que los textos de prueba a favor de sola escritura realmente no están a favor de sola escritura. Son textos en los que los católicos nos podemos sentir cómodos mencionándolos y no entra en conflicto con nuestra fe, con nuestras creencias. Pero, ¿será que los protestantes se pueden sentir cómodos con las palabras de San Agustín sobre la tradición? En la carta 54, capítulo 1, sección 1, y en el capítulo 2, sección 3, son dos citas unidas aquí, dice lo siguiente San Agustín: en cuanto a las demás cosas que sostenemos con autoridad, no de la escritura, sino de la tradición, y que se observan en todo el mundo, se puede entender que se consideran aprobadas e instituidas, ya sea por los mismos apóstoles, ya sea por los concilios plenarios, cuya autoridad en la iglesia es muy útil, porque a menudo he percibido con extremo dolor muchas inquietudes causadas a los hermanos débiles por la pertinencia contenciosa o la vacilación supersticiosa de algunos que, en asuntos de esta clase que no admiten una decisión final por la autoridad de las escrituras o por la tradición de la Iglesia universal. Noten que Agustín está vinculando la decisión final no solo con las escrituras, sino también a la tradición de la Iglesia universal. Y cuando habla de esta tradición dice que es sostenida por toda la Iglesia, no solamente por algún sector, por toda la Iglesia es aceptada la tradición y por lo tanto es vinculante para todos los cristianos. ¿Gustas añadir algo aquí, Cruz? No te preocupes, tú sabes que cuando yo te interrumpo así descaradamente. Ok, muy bien. Mientras no me interrumpa, yo continúo. Bien, en el libro ya mencionado sobre el bautismo, en el Tratado sobre el Bautismo, libro 5, capítulo 23, sección 31, San Agustín dice: la costumbre que se opone a Cipriano puede suponerse que tuvo su origen en la tradición apostólica, así como hay muchas cosas que son observadas por toda la Iglesia y por lo tanto se sostiene con justicia que fueron ordenadas por los apóstoles, que sin embargo no se mencionan en sus escritos. Nuevamente está la vinculación de la tradición de la Iglesia a la Iglesia universal. A la Iglesia universal no solamente es un asunto de ejercicio intelectual, de, bueno, me parece que esta tradición de la Iglesia es bastante acorde a la autoridad suprema, última autoridad suprema que son las Escrituras y por lo tanto decidió mantenerlas. No, era mantenida por toda la Iglesia a pesar de que no se encontraban en los escritos de los apóstoles. Ahí está la vinculación universal de la tradición. Sí, eran sostenidas por la Iglesia, además eran creídas, que se les daba fe a que eran ordenadas por los apóstoles, porque así se había ido transmitiendo. Esto nos viene de los apóstoles. Tenemos muchos textos así en la patrística, ¿no? Con el hecho de hemos recibido de los apóstoles, a través de la sucesión apostólica, esto. Exactamente. Y por eso, si bien pueden haber apologistas, sobre todo son los apologistas, que dicen que San Agustín mantuvo sola escritura, resulta que sus propios académicos, como vimos, no creen eso. Ellos pueden decir, no, es que tal padre se acercó a sola escritura, incluso creyó en sola escritura, pero cuando se trata de San Agustín, ni siquiera aquellos como Ken Madison, que defiende que los padres de la iglesia creían en la sola escritura, ni siquiera ellos pueden afirmar que San Agustín creía en la sola escritura. Heiko Oberman también estaba buscando este rastreo histórico de la sola escritura. Y bueno, creo que estas intenciones que ellos tienen de buscar sus doctrinas en los padres de la iglesia dice mucho, porque por ahí se dice que el principio indicio de herejía es la innovación. Entonces ellos están bastante preocupados
con las innovaciones teológicas y saben que el desafío histórico para sola escritura es un asunto serio. Por eso es que están dedicando tantos libros a esto. Claro, y además es que, y realmente, sabes que nosotros siempre les hemos dicho desde el catolicismo, por lo menos aquí en los apológetas, o yo por lo menos se lo digo muchas veces, pero muchos otros también, o sea, que las doctrinas son innovaciones y que está mostrado y que se demuestra que son innovaciones. Claro, eso ahora a ellos les está pegando, como veníamos diciendo con estos temas del pentecostalismo, ¿no? Y de cómo se está extendiendo y de la sola escritura, lo que está llevando en estos temas con el pentecostalismo y estas cosas ya de que están volviendo todas las herejías, les está dando a ellos, porque claro, los pentecostales forman parte digamos, del universo protestante, ¿no? Y claro, el hecho de que con la sola escritura, así, no, es que eso es el soloísmo, da igual, a fin de cuentas está afectando, entonces aún más necesitan, y porque también, yo creo que también, esto es también otra vez una opinión personal mía, pero yo creo que los apologetas católicos se les ha hecho mucha incidencia y se les ha demostrado mucho. Vamos a ver, vosotros sostenéis que es que habéis vuelto a la pureza, a las fuentes primitivas del cristianismo. Vamos a ello. Fácil, vamos a comprobarlo. Vamos. Y es cuando se ha empezado realmente, porque aunque los protestantes dijesen eso, no habían profundizado en la patrística. Es cuando se están ahora profundizando, claro. Se encuentran con sorpresas terribles y ellos tienen que intentar mantener, porque si no mantienen sus doctrinas, chao, chao. Claro, es lógico que tengan que darles vueltas y revueltas y más vueltas, ¿no? Yo hasta ahí lo entiendo, que tengan que... Y entonces ahora nos quieren presentar que todo esto viene del tema del calvinismo, ¿no? Nos quiere coger y presentarnos, ya lo quiso también antiguamente, presentarnos a San Agustín como poco menos que como el padre de los reformadores. Y dices, perdona, disculpa, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Os habéis robado a San Agustín? No, perdona, no, es que es nuestro, que somos de los mismos. ¿Sabes? Es que San Agustín, él también decía que la iglesia, que el nombre de católica en la iglesia no era un nombre general, era un nombre propio que se lo había ganado la iglesia, esta, la de San Agustín, la nuestra, luchando contra las herejías y dando la sangre de los mártires. Y es bastante irónico, ¿no? Porque cuando uno lee a San Agustín, creo que uno no puede encontrar un padre de la iglesia que sostenga tantas similitudes con el catolicismo desarrollado en nuestra época como lo es San Agustín. San Agustín escribió demasiado y uno lee a San Agustín... ¿Qué es lo que pasa? Y Dios quiso que se conservase. Exactamente. Uno lee a San Agustín y se impresiona de todo lo que este hombre sabía sobre doctrina y cuánto avance teológico hemos tenido de él como católicos, y que venga un reformador o unos reformadores, entre comillas, del siglo XVI, y luego venga toda una tradición a partir de ahí diciendo que San Agustín es de ellos, protestantizando a San Agustín. Yo recuerdo que a veces me daba eso bastante coraje. Había una página llamada Agustinismo Protestante y yo me quedaba como que ¿pero qué pueden sacar de Agustín? Pero es como el tomismo reformado de... que nos quiere mezclar el calvinismo con Santo Tomás de Aquino, ¿no? Lo mismo. Eso de tomismo reformado, agustinismo protestante, es tomismo y agustinismo mutilado, ¿no? Claro, porque es como, claro, en San Agustín quieren coger, sí, las doctrinas de la gracia, pero si es que los católicos mantenemos las doctrinas de la gracia, pero no quitándoles lo que vosotros le quitáis, sino tal y como se mantenía y como también las mantenía San Agustín. Exacto. Todo es gracia, nosotros sabemos que todo es gracia, pero el hecho de que todo sea gracia no excluye la necesidad de la colaboración y la adhesión del hombre y el libre albedrío del hombre y un montón de cosas, que es distinto, claro. Pero bueno. Así es. Bien, voy a ir con el último texto, Cruz, porque se me hace tarde, tengo una cita con mi novia, entonces voy a concluir con esto y bueno, damos los comentarios finales. San Agustín también habla de la necesidad de la iglesia para la interpretación de la Biblia. Recordemos lo que decía la regla de fe de Westminster.
la única regla infalible, la Confesión de Fe de Westminster decía que la única regla de fe infalible para interpretar las Escrituras era la propia Escritura. La Escritura se interpreta a sí misma. Bien, ¿qué creía San Agustín? En su obra Contra Cresconio, 1.33, dice lo siguiente: ciertamente, aunque no podemos citar sobre este punto un ejemplo claro tomado de las Sagradas Escrituras canónicas, en todo caso, en esta cuestión, seguimos el verdadero pensamiento de las Sagradas Escrituras cuando observamos lo que ha parecido bueno a la Iglesia Universal y que la autoridad de estas mismas Sagradas Escrituras os recomienda. Así, puesto que las Sagradas Escrituras no pueden equivocarse, quien tema ser engañado por la oscuridad de esta cuestión no tiene más que consultar sobre este mismo tema a esta misma Iglesia, a la que las Sagradas Escrituras señalan sin ambigüedad. ¿Está diciendo San Agustín, vayan y leen las Escrituras e interpreten las Escrituras con las mismas Escrituras? No, está diciendo que vayamos a la iglesia. Es necesario ir a la iglesia para conocer lo que las Escrituras nos quieren decir. Ciertamente, como dice Madison, toda apelación a lo que dicen las Escrituras es una apelación a una interpretación de las Escrituras. Pero ¿cuál es la interpretación que es vinculante para todos los cristianos? Ahí está. Ahora, en este punto, Cruz, estamos hablando al principio que, bueno, el protestante en teoría te va a decir, no, pero es que yo también creo que las Escrituras deben ser interpretadas dentro de un marco eclesial. Kate Madison dice eso, dice que la iglesia es indispensable para la interpretación de las Escrituras. Pero el punto es que de manera indirecta, los protestantes en la práctica se convierten en la autoridad interpretativa y magisterial última de las propias Escrituras. Incluso si se toma en cuenta no solo a la iglesia como una autoridad y a la misma tradición. Por ejemplo, imaginemos a una persona que agarra las Escrituras, las empieza a leer, hace ciertas investigaciones y llega a la conclusión de que, por ejemplo, la tradición reformada es la que se ajusta más a lo que dicen las Escrituras. Bien, lo que tenemos aquí es que esta persona ya va con un presupuesto, ya va con una interpretación de la Biblia. Observa la tradición reformada y como ve que esta tradición se ajusta a su propio juicio sobre las Escrituras y a lo que él considera esencial, decide someterse, entre comillas, a esa tradición. Esto, entre tanto que dicha tradición no se desvíe de lo que el individuo considera fundamental o esencial o que dice las Escrituras. Porque si dicha tradición en algún punto se desvía de lo que él mismo interpretó o extrajo de las Escrituras, va a repetir el mismo patrón. Va a ir a buscar otra tradición que se ajuste a su propio juicio privado y va a decidir someterse nuevamente, entre comillas, a dicha tradición y para así mantener una coherencia o desligarse supuestamente de interpretaciones individuales de la Biblia. Pero en última instancia, siempre es él, el individuo, en la práctica de la sola Escritura, siempre va a ser el individuo, el magisterio o el intérprete final de lo que dice la Biblia, no una tradición. Las tradiciones siempre van a estar sujetas a sus interpretaciones, siempre va a estar sujeta a lo que él considera arbitrariamente esencial. ¿Cuántas diferencias no hay entre protestantes que dicen, no, es que es esencial mantener la doctrina de la Trinidad, pero también es esencial mantener la doctrina del calvinismo? Ah, pero luego va a salir otro. No, como sucede en la Alianza Evangélica, ¿no? No, pero es que no es esencial mantener el calvinismo, el arminianismo para ser cristiano. Miren, todos estamos unidos en esto, muy bonito. Pero va a haber otro que arbitrariamente va a decir que eso sí es esencial. Otro va a decir arbitrariamente, no, esto no es esencial. ¿Cómo sabemos qué es esencial? Desde una postura de sola Escritura. ¿Cómo definimos lo que es esencial? ¿Bajo el juicio privado o bajo la autoridad de una iglesia con un magisterio docente? ¿En dónde mantenemos esta coherencia? Yo, por ejemplo, lo que veo también que cuando ellos dicen, siempre te vienen, sí, venga, sí, la tradición o la iglesia sí, la iglesia es la que tiene la autoridad para enseñar. Pero claro, entramos en el conflicto de qué es iglesia y de la comprensión de la iglesia.
San Agustín nos muestra muy claro que la autoridad docente viene desde Cristo, como hemos visto, por la sucesión apostólica en los sucesores de los apóstoles, en los obispos. O sea, no llega de cualquier manera. No todos, no cualquiera puede ser un maestro, no cualquiera. Es esa sucesión apostólica la que garantiza justamente que estamos llegando a la verdad o que estamos en la verdad. Y yo me acuerdo, en un escrito así muy rápido que le hice yo a Cristian Izquierdo, justamente, te voy a compartir aquí un segundillo, para ver, porque había unas frases, vale, mira, aquí, por ejemplo, ¿no? Dice aquí, dice, San Agustín, bueno, aquí que decía que permaneceré seguro en la Iglesia, cualquiera que sea la dificultad que se presente, el libro del de Bautismo 3.2, por Dios ha asentado la doctrina de la verdad en la cátedra de la unidad. Solamente hay una cátedra de la unidad. Solamente. La cátedra de la unidad era la cátedra del obispo de Roma. Así se reconocía en toda la Iglesia, ¿eh? Así se reconocía en toda la Iglesia. Y un texto que me parece a mí también muy ilustrador es la carta a Genaro, ¿no? Que le dice, todo lo que observamos por tradición, aunque no se haya escrito, todo lo que observa la Iglesia en todo lo orbe, se sobreentiende. Ay, este me parece que es el que tú has leído, ¿no? En parte, ¿no? Que se guarda por recomendación o precepto de los apóstoles o de los concilios plenarios. No, este es otro, que lo dice en otro texto y aquí especifica más también el tema de los concilios plenarios, cuya autoridad es indiscutible en la Iglesia. ¿Quién formaba parte de los concilios plenarios? Los obispos, solamente los obispos y el Papa. En los concilios plenarios no formaban parte los laicos, ni cada laico, ni nada de eso. O sea, había un cuerpo docente reconocido que venía por la sucesión de los apóstoles. Ahí es donde estaba la enseñanza. Exactamente. Y pues bueno, San Agustín mismo mantenía una postura en cuanto a la sucesión apostólica y como mencionas también a la primacía de la jurisdicción papal y de la sede de Roma. Creo que esto es indiscutible, que San Agustín, claro, como dicen ellos, era un papista, ¿no? Total, era un papólatra, por eso a mí cada vez que me dicen papólatra digo, a mí no me importa, porque mira, es que toda la tradición de la Iglesia es papólatra, o sea, dejarme de ya tontadas. Me gusta como lo hizo un apologista católico que así titula su blog, papismo descarado, ¿no? Era un papista descarado. Muchos piensan que nos ofende, ¿no? Que nos digan papistas, pero ¿qué más da? O sea... Si es que me ponen la línea con la verdadera tradición. Esa es la verdadera tradición y no la que se nos quiere vender ahora, que con disculpas de una pseudo tradición, de una pseudo ortodoxia, nos pasamos la vida nada más que lanzando críticas y sospechas hacia la autoridad magisterial. Venga de los obispos, de los sacerdotes, del Papa y de todo el mundo. No. Esa no es la verdadera tradición. Exacto. Así que nosotros... es una tradición a la que realmente nos sometemos. Es una iglesia a la que realmente nos sometemos. Que nuestras conjeturas teológicas las sometemos a ella. Y si la iglesia en determinado momento se pronuncia sobre algo en lo que yo estoy mal, yo moldeo mi concepción a lo que dice la iglesia, a lo que dice la tradición. No como el protestantismo, que abandona dichas tradiciones y busca otra tradición a la cual someterse, entre comillas. Claro, pero nosotros lo moldeamos porque nuestra fe es razonada y nuestra fe es razonable. Y con ese razonamiento es con el que nosotros vemos, y lo podemos y lo vemos en las Escrituras, que Cristo dejó una iglesia con una institución jerárquica. Y que además le dio una serie de misiones. Y que cuando Cristo le dice, y tú cuando vuelvas, confirma a tus hermanos con el poder, y le dice antes las llaves, con el poder de atar y de desatar. Cristo está, así lo dicen todos los padres de la iglesia, en eso son unánimes, que ese era el poder del juicio divino sobre la doctrina. O sea, es lo que hoy en día podemos conocer con un pronunciamiento, es cátedra. Es Pedro en el que en la última instancia es el que dirime todas las cuestiones doctrinales. La verdad va a estar siempre en Pedro. Así lo decían todos los padres de la iglesia. Y además le daban ese calificativo, a ese juicio, a dirimir, el calificativo de juicio divino. Lo tenían muy claro.
Es tremendo. Sí, Claro. sí, O sea, papola atrás hasta el fin. así es. Bueno, Cruz, yo aquí ya no tengo nada que añadir. No sé si quieras cerrar o si tú vas a No, continuar sí. con el stream. No, a lo mejor me quedo un poquito hablando con los chicos, aprovechando que no estos días no he podido. Lo que sí te quiero dar, a ver, chicos, arriba está, pon la página de Facebook, anda, compártenos aquí el enlace. A ver. Arriba está fijado en el chat el enlace, ¿vale? Del canal de YouTube de Mike. Mike ha empezado un canal, es teología y... ¿Cómo se llama? Teología y catolicismo, perdón. Eso, teología y catolicismo, ¿vale? Ya lo tenía, pero hace como mes y pico eso que él está empezando a transmitir, tiene un contenido muy bueno, ¿vale? Ahí ha dado también, él tiene un vídeo precioso un poquito sobre su, lo diré, sobre su conversión, un poquito de su testimonio. Va a darla muy prontito con nuestro hermano William de Enfoca tu Fe también. Ya está grabada esa, ¿eh? Yo, sí, ya conociendo a William. Así que yo os digo a todos que, por favor, los que queráis, evidentemente, yo no os obligo, pero aquí tenemos una buena apologeta. Nos encanta tener y poder dar la bienvenida a otro más, ¿vale? Y yo creo, como siempre os decimos, que vayáis, que os suscribáis, que le demos apoyo, que su canal crezca y que ahí estemos todos también siempre apoyándole, porque todos los que realizan un trabajo apologético en las redes, para mí son imprescindibles, lo he dicho siempre, son necesarios y yo encantada, porque yo, como no hago trabajo apologética, yo no soy apologeta. Apologetas son los demás. ¿Yo tengo catequesis apologética? Sí, pero eso es otra cosa. No es ser apologeta. Por mucho que me quieren decir, no, no es lo mismo. Mike, te quiero dar las gracias de haber estado con nosotros, de haber compartido. De verdad ha sido un gusto y un placer estar contigo y espero que vengas más veces y tenemos que hacer algo ahí con el tema del modalismo y del unicitarismo, que nos cuentes bien también cómo van esas energías, cómo funcionan y así podamos aprender también bastante. Ok. Sí, sí, claro. Es un tema que me hiciste pensarlo ahorita, ¿no? Antes de que iniciara el directo, de que ciertamente no porque no presente un desafío para las personas que están, diría yo, mínimamente informadas con la doctrina de la Trinidad, se sigue expandiendo y si se sigue expandiendo es por algo y tenemos que hacer algo, ¿no? Eso es. Bueno, ahí perdón, te pasé la página de Facebook por el chat privado, ¿no? Sí, ya la estoy viendo, la voy a copiar. No sé si en la página de Facebook, no recuerdo muy bien si todavía tengo colgada la página web. En la página web habían como 50 artículos que había publicado, que creo yo que también les puede servir porque ahí van a encontrar citas de libros que yo suelo utilizar y en la página hay un apartado de bibliografía que lo estoy cada vez expandiendo más de todos los temas, ¿no? Sobre la escritura, sobre los padres de la iglesia, sobre la Eucaristía, sobre los sacramentos, esto y el otro, y estoy expandiendo la bibliografía por si alguien llega a tener su duda sobre qué leer, pues ahí puede encontrar información. Con esa intención lo hice. Si no está ahorita mismo, la voy a enlazar ahí para que también la visiten. Genial, fantástico. Pues recordar, tenéis fijado arriba en el chat el canal de YouTube. Ir, pum, suscribíos, pum. ¿Vale? Tenéis también la página de Facebook, le dais a seguir. Y bueno, como él dice, pues no sabía que tenías una página web. Siempre eso es un recurso cuando hay buenos artículos, cuando hay bibliografía, todo es un recurso del que luego todos nos servimos siempre y a todos nos ayuda muchísimo. ¿Ves? También Anet ya está aquí poniendo también el enlace del canal y todo. Algo más, dinos, ¿qué más quieres decirnos antes de irte? Espero sí que te haya gustado la sorpresa que te da con Dante. Sí, completamente. Y espero que hayas estado a gusto a pesar de que yo soy una charlatana. Que pero sea, la gente lo sabe, ya no me lo toman a mal. Soy una... Pues mira, nervioso estaba, ¿no? Porque esta ya es la tercera ocasión bueno, es la segunda ocasión que participo en un directo. La primera fue con Renato, con mi amigo Renato. Sí. Y bueno, me siento cómodo, la verdad. Siempre agradezco mucho el carisma que tienen todos ustedes porque hacen que esto sea más ligero para las personas que vamos comenzando, ¿no? Que no tenemos tanta práctica ahí frente a la cámara. Entonces, muchas gracias por el trato que me has dado, la verdad.
Y con esa sorpresa sacaste un 10, diría yo. Mike, es que ¿dónde estás tú? Estaba yo hace un año escaso. ¿Entiendes? Así nos ha ido pasando a todos y todo, claro, se sale, ya ves tú, claro que no es tan fácil así al inicio cuando se ponen las cámaras, uno está nervioso, luego se va evolucionando. A pesar de eso, yo os digo, yo hay muchos días que también, que aún así salgo nerviosa a los directos para sacarte, sobre todo cuando trato temas, que es casi siempre, temas importantes, por la presión de intentar no desviarte, de tener cuidado con lo que dices, no vayas a equivocarte y todo eso. Pero bueno, pues nuevamente te quiero dar las gracias. Y bueno, yo me voy a quedar un ratito aquí con los chicos. Si te quieres despedir, les quieres decir algo y ¿cuándo sueles publicar? ¿Tienes previsto hacer un vídeo pronto? Si no, no sí. No tengo un estándar de qué momentos de subir videos, pero sí lo voy a tratar de hacer con frecuencia, ¿no? Le he estado queriendo invertir a esto precisamente para motivarme a trabajar más para la iglesia. Y pues bueno, a todos los que se hayan suscrito les agradezco muchísimo. Muchas gracias por estar aquí con Cruz y conmigo. Espero volver, claro que espero volver. Y bueno, para tratar ese tema tan importante, ¿no? Que es el modalismo. Pero bueno, sin más, les doy las gracias. Vayan a misa si no han ido a misa. Oren mucho y lean mucho a San Agustín para que nadie se los quiera robar. Para que nadie nos lo quite. Bueno, pues que sigas pasando muy bien tu día, el día de tu santo, que lo disfrutes en tu familia con toda la gente que quieras. Y aquí ya sabes que tienes las puertas abiertas cuando quieras. Si tú ves, porque yo soy despistada, tú ya, como vamos a seguir hablando, tú ya me hablas. Y te agradezco nuevamente que hayas estado y ha sido un placer conocerte. Y nada, que te diviertas de verdad muchísimo y que gracias por estar aquí. Gracias a ti, Cruz. Bueno, nos vemos. Dios te bendiga y Dios los bendiga a todos. Hasta pronto, que Dios te bendiga, a ti que te cuide.